contenido del siguiente programa es de interés para todos. No contiene sexo o violencia. Hola, para mí es un gusto darles la bienvenida a esta nueva emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy tenemos un programa muy especial en el que haremos un balance de estos 2 últimos años de gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo la dirección del señor Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez Torres, quien nos acompaña en el set. Registrador, bienvenido. Muchas gracias, Mabel, y gracias a Registra TV. Bueno, registrador, el pasado 6 de diciembre se cumplieron 2 años de los 4 de su gestión. ¿Cuáles podríamos decir a grandes rasgos que han sido los principales logros alcanzados por la entidad durante este tiempo que ha estado usted en las que usted ha estado al frente? Yo pienso que el reto más importante en los 2 años de gestión ha tenido que ver con el tema del proyecto de modernización tecnológica. Obviamente siempre hay inconvenientes, siempre hay problemas, siempre hay quejas, pero yo debo destacar que en el momento de mi posesión, el propósito número 1 era poner a producir la fábrica de la registraduría, las cédulas. El contratista, por diversos motivos, se había atrasado, digamos así, había pedido aplazamientos que dieron 18 meses sin que se produjeran cédulas, y digamos que eso ha sido la actividad más importante, porque en la práctica hubo que hacer en 18 meses lo que se debía hacer en 36 meses. El contrato terminó el 31 de diciembre del año pasado, y sobre esa base los aspectos que quedan son de impacto, porque toda persona que tenga alguna dificultad con su identificación es importante, pero los problemas son ya menores. Menores quiere decir que nos aproximamos bastante, quedamos a menos de 500.000 cédulas de la población objetiva de 31.800.000 personas. Tenemos por lo tanto grandes aglomeraciones y han sido para efectos ya de reclamar su cédula más que de rehacer el procedimiento. Eso fue un reto muy significativo, y bueno, hay situaciones en que la ciudadanía no puede entender, pero hay fallas en todo proceso. Son fallas del contratista, no son fallas de la entidad. La entidad, sin embargo, ha asumido, la entidad, sin embargo, ha puesto la cara, la entidad ha respondido a las inquietudes. Algunos casos en que hubo pérdida de archivos magnéticos de ciudadanos, se detectó a tiempo, se impusieron las sanciones del caso. Eso es un reto, eso es un desafío, porque es mantener la imagen de la registraduría en medio de un proceso que obligó en los 2 años a que se produjeran prácticamente 10 veces más cada año de lo que usualmente se produce en cédula, y por lo tanto entregar 10 veces más que lo que usualmente se entrega en un año. Bueno, registrador, indudablemente otro de los grandes cambios fue lograr implementar la tecnología AFIS, que es para expedir las tarjetas de identidad de los adolescentes entre los 14 y los 17 años. Qué bueno pensar en los adolescentes. ¿Por qué se hizo esto? Eso se hizo básicamente porque ya tenemos que la ley trae un nuevo sujeto, que es el adolescente. Entidades como Bienestar Familiar y en general entidades, sea del sector de servicios públicos o del sector justicia, que también tiene dificultades frente a los adolescentes, puede verse positivamente beneficiado con la posibilidad de que 3 millones de jóvenes entre 14 y 18 años reciban su nueva identidad
no solamente el tema de los hologramas, es el tema de que ya están haciendo parte de la base de datos de características de la registraduría, aumentando de esta manera muchas condiciones de seguridad. Pensemos que este proyecto fue pensado en condiciones distintas de seguridad y de lucha contra el terrorismo como las que vive el mundo de hoy, y sin embargo las exigencias de hoy en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo pueden ser atendidas con nuestro modelo y nuestros programas de identificación, a pesar de que cuando se pensó en el 97 no estábamos frente a eso, que fue el 11 de septiembre del 2001 el que marcó, digamos, todo un boom y toda una explosión de identificaciones biométricas. ¿Qué son cuáles? Nosotros hemos avanzado mucho. Nosotros hemos avanzado mucho sobre la base de la huella, pero también hay sobre la base de los rasgos faciales y también lo hay sobre la base de la lectura del ojo. Es decir, hay bastantes evidencias de que se está avanzando y en distintas partes del mundo. La supervivencia y la transparencia de muchos programas asistenciales y de muchos programas sociales, como lo tiene que ver con la administración del régimen subsidiado, como Familias en Acción. Todos estos programas serían impensables si no se tuviera una correcta identidad. ¿Cómo está Colombia en identificación biométrica en América Latina? En cuanto a este tema de modernización y de estándares de seguridad, ¿cómo nos encontramos frente a América Latina y frente al mundo? ¿Estamos muy avanzados ya? Yo pienso que sí, yo pienso que recientemente, en el año 2009, el Banco Mundial hizo una invitación a varios países para exponer sus distintos proyectos. Y están los pasaportes mexicanos que son biométricos, las cédulas colombianas que son biométricas. De resto, en América Latina hay países que están dando los primeros pasos, como puede ser el Perú, como puede ser el Ecuador, en la identificación biométrica, que además es garantía de transparencia electoral. Un proyecto que ha sido una utopía para esta administración, porque ya no se pudo en este 2010 era lograr de verdad una mayor extensión de la posibilidad de identificar biométrica a los ciudadanos. El 2010 debía ser un año de la biometría para mayor transparencia y evitar fraudes electorales. No se avanzó mucho en ese tema, pero ahí lo tenemos vigente. No podemos tener que una inversión de 200 millones de dólares que debería tener un impacto en la democracia y en la transparencia electoral no lo tenga. Registro civil. Registrador, otro de los temas en los que nosotros estamos abanderados con respecto a América Latina es precisamente el registro civil. ¿Qué avances hemos tenido nosotros en estos 2 años de registro civil? Y la verdad que el tener una base de datos de registros civiles desde 1970 grabados y digitalizados de manera que desde el punto de vista electrónico existe una hoja de vida del ciudadano, su registro civil, su primera cédula de ciudadanía, su segunda cédula de ciudadanía, o sea la cédula renovada, su registro civil de matrimonio, eso es algo muy importante y muy significativo. La posibilidad hoy de que una persona no tuviese, salvo por limitaciones legales, hoy sería técnicamente posible, como lo es, reclamar en la registraduría el registro solicitado en cualquier parte del país. La persona ya no está ligada a ir a un lugar a reclamarlo porque se puede hacer gracias a esa base de datos. De otra parte, sí nos lamentamos y siempre nos echamos de menos que, si bien es cierto que hemos aumentado en registros civiles de nacimiento, no hemos avanzado en los registros civiles de defunción. En Colombia, si bien es cierto que la obligación de llevar el registro y el censo y el Archivo Nacional de Identificación es de la registraduría, las fuentes para procesar esa información son no solo la registraduría, sino las notarías. Y hay casos como los que hemos venido afrontando y hemos obtenido los recursos a fin de que en el 2010 se disminuya al máximo
los 2 millones de registros civiles de defunción que pueden tener más de 10 años reposando en los archivos de la registraduría, que son los que generan distorsiones en el censo electoral, distorsiones por el fraude electoral, nulidades de las elecciones, es decir, que son un lastre que esperamos que en el año 2010 sea reducido al mínimo. NUIP, número único de identificación personal. Registrador, en el tema del registro civil, ¿por qué se decidió que haya un solo número, un número único de pertenencias? El número único de identificación personal es precisamente eso. Si una persona ha de tener su hoja de vida, ha de tener todos sus documentos con el mismo número, cosa que se puede identificar con ese número, el registro, y se puede tener en un solo archivo, su tarjeta de identidad, su cédula de ciudadanía. Es la idea de un gran archivo virtual de los... Y eso facilita el trabajo para la registraduría, claro, y para el ciudadano. Y para el ciudadano, porque se puede identificar y se identificará de ahí en adelante con ese número, y ese número seguramente será el de su pasaporte, y ese número será el de su carnet de la seguridad social. Ese número pues permitirá que el ciudadano fácilmente sea ubicado documentalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Registra TV, pero ya continuamos con este especial de la gestión desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en los últimos 2 años. Ya volvemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Seguimos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hoy en compañía del señor Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez Torres, con quien estamos haciendo un recorrido por las metas alcanzadas durante los 2 últimos años por la entidad y por los retos a los que se enfrenta durante este año 2010. Próximas jornadas electorales. Señor registrador, un tema que no podemos dejar de tocar es obviamente las próximas jornadas electorales, de las que muchos se han hablado en el país. Antes de entrar directamente en este tema, hagamos un balance en materia electoral. Para el 2010 se espera la realización de por lo menos un referendo, se espera la realización de por lo menos 2 elecciones al Congreso y primera vuelta. Eso quiere decir que eventualmente en el primer semestre del 2010 puede haber una segunda vuelta y puede haber por lo menos otro referendo. Digamos que es muy, diría hasta incluso satisfactorio personalmente en el tema de los referendos ver avances y consolidaciones de la democracia participativa. Es decir, que haya una posibilidad de dar respuesta directa a los ciudadanos. La registraduría lo que ha buscado es facilitar, se han revisado las firmas muy eficientemente, hay cantidad no solamente de solicitudes de referendo, sino de revocatorias del mandato, que son otros mecanismos de participación ciudadana que exigen y han exigido un ingente trabajo permanente en materia de certificación de firmas. Hay 2 candidatos presidenciales que se han inscrito por firmas desde el año 2009, hay una gran cantidad de candidatos a corporaciones que se han inscrito por firmas, de manera que ya está cambiando la imagen y la visión de la registraduría. La registraduría no hace un trabajo cíclico, la registraduría es un órgano que tiene vida todos los días. Y tiene todos los días no solamente el tema de la identificación, sino tiene vida todos los días en el tema de la democracia. Cuando hay referendos, cuando hay revocatorias, cuando hay inscripciones de candidatos por firmas, se está viendo que en Colombia es un país donde hay un tejido social reconstruido y vivo, que va más allá de lo que pueden ofrecer los partidos políticos, que va más allá de lo que se puede ofrecer en las elecciones cada 4 años, de manera que
Eso es algo que da vida permanente a esta organización, es algo en lo que se debe pensar, porque imaginémonos que en Colombia, en prácticamente 700 municipios, hay un solo funcionario en la registraduría. La registraduría, además de ser la entidad que llega al municipio en el momento en que se crea, es también aquella que en 700 municipios aproximadamente no tiene sino un solo funcionario, y ese funcionario hace elecciones, hace también el proceso de enrolamiento de los ciudadanos para su identificación, expide registros, de manera pues que tenemos una persona que juega un papel muy significativo en la sociedad, que son todos aquellos registradores a quienes debe reconocerse que, pase lo que pase, bajo cualquier circunstancia, deben estar al frente de estos procesos. Eslogan: Vote Libre. Señor registrador, usted decía que el trabajo de la registraduría no es un trabajo cíclico, y yo lo denominaría más bien un trabajo de retos. Y uno de los grandes retos para el año 2010, de los que usted ha mencionado, tiene que ver obviamente con las elecciones que se vienen ahora en los próximos meses. Y tendríamos que hablar entonces del eslogan. Usted ha dicho que este sería el gran reto para el año 2010, el eslogan Vote Libre. ¿Por qué? Porque indudablemente todavía hay muchos vicios de la democracia. Vota libre la persona a quien le es coartado el derecho al sufragio por la violencia, no vota libre a quien sea por razones económicas le compran su conciencia y el derecho al voto, no vota libre a aquella persona quien es suplantada. No son resultados transparentes todos aquellos resultados que se obtienen con el sufragio de personas que no están vivas. Por eso requiere un voto libre. La posibilidad de votar libre es la posibilidad de ser siempre mayores de edad, ser ciudadanos con la capacidad y la virtud de escoger lo que a ellos mejor les parece y les convenga. Cuando al inicio de esta administración se diseñó el eslogan "El servicio es nuestra identidad", es por eso, es un poco entender que la registraduría es una entidad que presta servicios, más que cualquier otra actividad es la de prestar servicios a la democracia, a la identificación, a la seguridad. Hoy la registraduría en la parte electoral lo que quiere destacar es: queremos que haya un voto libre por encima de circunstancias, de sujeciones, de ataduras, sean económicas, sean violentas, sean sociales. Y eso conlleva la transparencia, obviamente. El voto libre permitirá que haya transparencia, porque lo que la gente quiere saber es que se traduzca su decisión en una realidad política. Cuando el voto no es libre, la decisión se traduce en una realidad política distorsionada. Cuando en el Congreso se afirmaba con toda tranquilidad que la tercera parte de los congresistas habían sido elegidos en medio pues de circunstancias violentas o promovidas por sectores violentos, que se estaba viendo. No había ni voto libre del ciudadano, pero tampoco voto libre del congresista, o sea, de quien es la expresión de la voluntad soberana, no es soberano, está dependiendo de compromisos adquiridos. Calendario electoral. Doctor Carlos Ariel, se tiende a adjudicar a la registraduría responsabilidades de temas como el establecimiento de las fechas para las distintas consultas. ¿Hasta dónde llega realmente la responsabilidad de la registraduría en este punto? Bueno, la registraduría tiene, para efectos de la elaboración de su calendario electoral, que someterse, uno, a la ley. Casi todas las fechas, salvo las elecciones de octubre, que son las locales, que son de orden constitucional, las fechas son o del Código Electoral, entonces que hay que inscribirse antes de las 5 de la tarde del 2 de febrero si se quiere aspirar a las corporaciones públicas, sea Cámara de Representantes, sea Senado, eso está en el Código Electoral, que hay que inscribirse antes del 12 de marzo
si se quiere aspirar a la presidencia de la República. Eso es de la ley de garantías, de la 996, que hay que inscribirse antes de las 6 de la tarde del 5 de abril si se ha participado en consultas para efectos de selección de candidatos. Esas son normas de la ley de garantías, no dependen para nada. Sin embargo, recordemos que en el año 2010 es un año también de consultas internas de los partidos. Las consultas internas de los partidos pueden coincidir con la fecha de las elecciones del Congreso, pero es el Consejo Electoral el que fija, y una vez al año, las fechas de las consultas. Entonces, tendrá que fijar las fechas de las consultas del año 2010. Elecciones, Congreso y Parlamento Andino. Doctor Carlos Ariel, pero ¿cómo está avanzando la preparación para las elecciones de Congreso y Parlamento Andino del 14 de marzo y la primera vuelta presidencial del 30 de mayo? En concreto, ¿qué se está haciendo? Desde el 2 de enero ya se está en etapa de ejecución contractual. Todos los contratos se dejan legalizados para el fin de año, cosa que entre enero y febrero y los días de marzo se organice y se prepare toda la logística electoral, de manera pues que es un proceso que va corriendo en el tiempo y que no para. Referendo. Bueno, y no podemos hablar de elecciones sin hablar de referendo, en particular del reeleccionista, si la Corte Constitucional avala el referendo reeleccionista a última hora. ¿Estaría lista la registraduría para que los colombianos salgan a las urnas y decidan si están de acuerdo con que Uribe sea candidato a la presidencia una vez más? La registraduría está lista siempre y cuando tenga los recursos y el tiempo necesario. Les pienso que la función principal de la registraduría es no escatimar ningún esfuerzo para que se exprese la voluntad del pueblo. Finalmente es una oportunidad que tenemos los colombianos de escoger qué modelo queremos tener, qué presidente podemos tener, y por lo tanto se hará todo lo posible para que la voluntad de los colombianos se pueda ver. Eso es parte del voto libre. Nosotros no tenemos que obstaculizar tampoco el voto. Otro punto importante en esta discusión es que tendríamos 3 referendos, el reeleccionista, el del agua y el de la cadena perpetua para violadores. Sobre esto se plantea que se realizarían los 3 en una sola jornada. ¿Esto se puede hacer? Legalmente sí, legalmente está previsto que es posible hacer en una sola fecha hasta 3 referendos. Lo que sí hay que tener claro son las dificultades logísticas. Cada pregunta que se haga es un referendo. Eso quiere decir que a cada pregunta hay que hacerle el umbral y a cada pregunta hay que hacer el escrutinio a ver si obtuvo la mayoría o no de los votos. De manera que la dificultad es más que todo logística. De pronto, cuando hay muchas preguntas, el ciudadano se puede confundir, pero bueno, finalmente para eso está la pedagogía. Llegamos a nuestra segunda pausa. En un momento continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde el servicio es nuestra identidad. Y justamente de esto hablaremos cuando regresemos. Ya regresamos con Registra TV. Seguimos con Registra TV. Gracias por continuar con nosotros aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy contamos con la presencia en nuestro set del señor Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez Torres. Queremos tocar un tema que ha sido fundamental para el buen desempeño de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y es el eslogan de la Registraduría, que es: el servicio es nuestra identidad, y eso se ve reflejado en más centros de atención, en horarios extendidos, más cultura del servicio. Estamos presentes en todos los rincones de la geografía de nuestro país. Son muchas cosas buenas que han pasado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, señor registrador, pero ¿qué otras se están preparando? ¿Cuál es el reto que viene?
El reto que se tiene es poder que todas esas bases de datos que se tienen queden y entren al servicio de la sociedad, que se puedan hacer cruces de información, que se pueda utilizar para darle seguridad a las transacciones la huella digital, es decir, la posibilidad de pasar realmente del documento, ¿no?, a la digitalización para la vida de todos los ciudadanos. Eso es el nuevo servicio. Por eso es que se dice el servicio es nuestra identidad. Queremos que nos vean dinámicos, activos y pudiendo servir en frentes tan importantes como las consultas a las bases de datos. Pues muchísima suerte con los retos y todas las proyecciones que tienen para el año 2010, registrador. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos quienes nos escuchan y a los funcionarios de la registraduría. Mucho trabajo este año. A ustedes los invitamos para que nos acompañen en nuestro próximo programa y recuerden que en la Registraduría Nacional del Estado Civil el servicio es nuestra identidad. Hasta pronto.